En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús habla de la conducta que hemos de tener hacia nuestros enemigos. Y la conducta personal de una persona hacia sus enemigos frecuentemente revela el lado oscuro de su personalidad. El texto de Mateo 5 dice, palabras del Señor en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Decía hace un momento, hermanos, que la conducta de una persona hacia sus enemigos frecuentemente revela el lado oscuro de su personalidad. Algunos hombres tienen la tendencia a mentir, mal representar, difamar y otras actividades viciosas comúnmente distinguidas como símbolos de asesinato para destruir a sus enemigos. En algunas ocasiones, odiado por los enemigos de uno, esto termina en asesinato. Nada más, leamos el periódico o cuando prendemos la televisión y en el horario de las noticias, comúnmente lo que escuchamos es secuestros, violaciones, asesinatos, motivo del odio. ¿Cuál fue la conducta de Jesús hacia sus enemigos? Leímos arriba lo que predicó. Esto fue lo que el Señor Jesús predicó. Hagámonos entonces, y es lógico que nos hagamos la pregunta, ¿vivió él, practicó él esto que enseñó acerca de la conducta hacia nuestros enemigos? Jesús no tuvo rencor. Jesús enseñó a sus discípulos a perdonar tantas veces como una persona se arrepintiera y pidiera su perdón, aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recapitulando lo que acabamos de leer aquí, Jesús le enseña a sus discípulos a perdonar tantas veces como una persona se arrepienta y pida perdón, aún hasta 70 veces. Y enfatizó, como lo leemos aquí en la parte final, que el propio perdón de uno depende de si uno está deseando perdonar a su hermano o no. Jesús no permitió que sus discípulos alimentaran el rencor, resultando en amarguras de espíritu, en odio y en resentimiento. Quiero compartirles el comentario del señor William Barclay de lo que el Señor Jesús habló aquí en Mateo 18. Verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Señor Barclay comenta lo siguiente: le debemos mucho al hecho de que Pedro tuviera la lengua tan dispuesta. Una y otra vez se precipitó a decir algo de tal manera que su impetuosidad dio motivo a que Jesús impartiera enseñanzas que son inmortales. En esta ocasión, Pedro se creía que estaba siendo muy generoso. Le preguntó a Jesús hasta cuándo tenía que perdonarle a su hermano el que le ofendiera, respondiendo a su propia pregunta con la sugerencia de que podría llegar hasta 7 veces. Por eso en el verso leemos: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro no estaba tan despistado con su pregunta. La enseñanza rabínica era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Rabí Yosé ben Hanina decía: el que le pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Rabí Yosé ben Yahuda decía: si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero para la cuarta vez, ya no se le perdona. La prueba bíblica de que eso era lo correcto se tomaba de Amós, el profeta Amós. En los primeros capítulos de Amós hay una serie de condenaciones de las diferentes naciones por 3 transgresiones y por 4. Ahí están los pasajes del el libro de Amós. De ahí se deducía que el perdón de Dios se extendía hasta 3 ofensas y que él visita a un pecador con un castigo hasta la 4ª. Una persona no podía ser más tolerante que Dios, así que el perdón se limitaba a 3 veces. Jesús le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, porque Pedro le dijo: ¿hasta 7 veces, Señor? ¿Lo perdonaré hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Comenta el señor Barclay:
Pedro creía que llegaba demasiado lejos porque tomaba las 3 veces de los rabinos, las multiplicaba por 2 y les añadía una de propina. Y sugería, convencido de su generosidad, que sería suficiente si perdonara 7 veces. Pedro esperaba que se le alabara. Pero la respuesta de Jesús fue que el cristiano debe perdonar 70 veces 7. En otras palabras, que el perdón no tiene un límite culpable. En otras palabras, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Entonces el Señor Jesús cuenta la historia del siervo al que se había perdonado una gran deuda. Por eso empieza en el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El resto de la narración la conocemos, pero quiero que conozcamos el comentario del señor Barclay al respecto. Jesús contó entonces la historia del siervo al que se había perdonado una gran deuda. Y que tan pronto como se vio libre, trató despiadadamente a un consiervo que le debía una deuda que era una fracción infinitesimal de lo que él le había debido a su amo y que fue totalmente condenado sin remedio por su actitud. Esta parábola enseña ciertas lecciones que Jesús no se cansaba nunca de enseñar. En el verso 35 dijo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el comentario del señor Barclay leemos, Jesús enseña la lección que se presenta en todo el Nuevo Testamento de que es imprescindible perdonar para ser perdonado. El que no está dispuesto a perdonar a sus semejantes no puede esperar que Dios le perdone a él. Bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesús, porque ellos obtendrán misericordia. Inmediatamente después de enseñar a sus hombres su oración, Jesús pasó a exponer y explicar una de sus peticiones. Porque si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Mateo 6:14. Como dice Santiago, porque se hará juicio inmisericordia al que no haya mostrado misericordia. Santiago 2:13. El perdón divino y el humano van de la mano. ¿Por qué debe ser así? Uno de los grandes detalles de esta parábola es el contraste entre las dos deudas. El verso 24 dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Traslademos esos 10,000 talentos del primer siglo a su equivalente en nuestra época, siglo XXI. Dice el señor Barclay, el primer siervo le debía a su amo 10,000 talentos, es decir, 60 millones de denarios. El denario hemos puesto en algún otro lugar que equivalía a 6 céntimos, que era el sueldo diario de un jornalero. Por tanto, 10,000 talentos serían 3,600 millones de euros. Perdón, 3,600,000 euros. Esa era una deuda increíble. Sería superior al presupuesto de una provincia. Los ingresos totales de la provincia, que incluía a Idumea, Judea y Samaria, no eran más que 600 talentos. La renta total de aún una provincia rica como Galilea era solamente 300 talentos. Aquí tenemos una deuda
que era superior al rescate de un rey. Eso fue lo que se le perdonó al primer siervo. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Bueno, el señor Barclay dice, por otra parte, lo que le debía a ese siervo, su consiervo, era una cantidad insignificante, solamente 100 denarios. Un denario valía unos 6 céntimos y por lo tanto la deuda era 6 euros. Era aproximadamente un 600.000avo de su propia deuda. A.R.S. Kennedy hace una comparación para que comprendamos la diferencia cuantitativa que había entre las dos deudas. Supongamos que esas cantidades se reunieran en monedas de 20 céntimos. La deuda de 100 denarios se podría llevar en un bolsillo. 100 denarios igual 6 euros. Los 10,000 talentos requerían para llevarlos un ejército de unos 8,000 cargueros, cada uno con un saco de 50 kilos, y la fila de los portadores ocuparía, yendo a 1 metro de distancia el uno del otro, 8 kilómetros. El contraste entre las dos deudas es alucinante. La lección es que nada que los hombres puedan hacernos se puede comparar ni remotamente con lo que nosotros hemos hecho a Dios. Y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos con Él, nosotros también debemos perdonar a nuestros semejantes las deudas que tengan con nosotros. Nada que nosotros tengamos que perdonar se podría comparar ni remotamente con lo que se nos ha perdonado. Se nos ha perdonado una deuda que no podríamos haber pagado jamás, porque nuestros pecados causaron la muerte del Hijo de Dios, y por eso debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros, o no podremos esperar ser tratados con misericordia. Pero más que la simple enseñanza, Jesús demostró que no guardaba rencor cuando él le oró al Padre diciendo en la cruz en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La conducta del Señor manifestó la actitud correcta que uno debería tener hacia sus enemigos. La buena voluntad de Jesús de morir en la cruz, aún por aquellos que lo crucificaron, demuestra la activa buena voluntad que demanda el amor. Hermanos, el Señor Jesús, una de las actitudes que tuvo hacia sus enemigos fue que no les guardó rencor. Segunda actitud de Jesús hacia sus enemigos: soportó las injurias sin maldad y sin rencor. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, describió la actitud de Jesús hacia sus enemigos cuando escribió: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no anduvo con una astilla sobre su hombro a causa de los males que previamente había sufrido. Jesús nunca aborreció a nadie, ni maltrató cruelmente a sus enemigos. Jesús vivió lo que enseñó cuando dijo: el amor es esto. Pablo escribe: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor. Jesús soportó las injurias sin maldad y sin rencor. Otra actitud de Jesús hacia sus enemigos. Él era amable con ellos. El espíritu del mundo es ser amable con los amigos de uno y hacer cualquier mal que uno pueda a sus enemigos. No hay evidencia de que Jesús en algún momento fuera cruel con sus enemigos. Es más, una de las cosas que le creó enemigos fue la amabilidad y bondad que mostró a aquellos hacia los que el mundo religioso era generalmente cruel y descortés. Los fariseos condenaron a Jesús por comer con publicanos y pecadores, bien conocidos del mundo. Dice Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban espantados de que Jesús fuera amable con tales personas. Su misma crítica, la de los fariseos, la de estos hombres, fariseos y escribas, su misma crítica muestra un cumplido a la personalidad de Jesús. El gran médico que era, se inclinó para sanar al enfermo y al quebrantado de corazón antes que mirarlos hacia abajo con desprecio. La samaritana. Jesús a esta mujer la trató con amabilidad. Los samaritanos eran considerados perros por los judíos. Por eso ella se sorprendió y le dijo ahí en Juan 4:9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos consideraban a los samaritanos perros. Pero la amabilidad de Jesús hacia esta mujer la sorprendió. Ella le dijo, tú que eres un judío, ¿cómo es que me hablas a mí? ¿Cómo es que me pides a mí un favor si yo soy una samaritana? Si entre judíos y samaritanos no nos tratamos. Jesús no era enemigo de la samaritana. Otra actitud de Jesús hacia sus enemigos. Era perdonador. Ahora, yo sé que eso es verdad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él me ha perdonado. Pablo estaba sinceramente sorprendido por la gracia de Dios manifestada en Cristo. En Romanos 5 escribió, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La actitud de Jesús hacia sus enemigos fue cuando oró por aquellos que lo crucificaron para que les fueran perdonados los pecados. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra actitud de Jesús hacia sus enemigos. Prohibió la venganza. En esa misma línea de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Pablo escribió en Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando los hombres se proponen una misión de vengarse por las injurias y daños sufridos, son culpables de carácter vengativo. Y tales acciones proceden de un espíritu malévolo. El espíritu de malicia es en sí mismo una obra de la carne. Las películas modernas exaltan, engrandecen la venganza en muchas de las películas tipo Rambo. Las guerras entre pandillas son el resultado de un espíritu vengativo. Muchos jóvenes en las ciudades mueren en las guerras entre pandillas por el simple propósito de vengarse uno mismo de sus enemigos. Podemos verter millones de dólares en los problemas internos de una ciudad, pero a menos que el espíritu sea limpiado de su venganza pecadora, los problemas no desaparecerán. Algunas iglesias locales son los campos de batalla de un orgullo herido. Un hombre está empeñado en oponerse a cualquier cosa promovida por otro hombre con quien él se ha cruzado, no importando cuán buena idea pudiera ser propuesta por el hombre. Esto es simplemente una forma de venganza. Es un espíritu nacido del diablo y no de Cristo. Hermanos, aprendamos del ejemplo de Jesús. Ese ejemplo nos muestra cuál debería ser nuestra conducta hacia nuestros enemigos. No le restemos importancia al pecado por medio de excusar nuestro odio y nuestro rencor de espíritu a causa de la ofensa de alguien o supuesta ofensa contra nosotros. Como nos enseñó el Señor, oremos por nuestros enemigos y no alimentemos el rencor, el resentimiento o excusemos el odio.